Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Em, Les doy la bienvenida a todos los que puedan ver esta videoconferencia. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy especial que se llaman quejas y reclamos. Son los PQR, ¿no? Los que ya les he nombrado anteriormente. Y entonces las quejas y los reclamos decíamos que eran importantes en un momento determinado cuando el cliente sentía que algo faltaba, ¿no? Tenía preguntas, tal vez tenía dudas o tenía objeciones con respecto al producto, al usarlo, al tenerlo, en la instalación. Bueno, depende de todas las características de la atención al cliente, ¿no? Y depende cómo sucedió, cómo se dio y sobre todo si el cliente sí lo pudo usar y si sí está disfrutando del producto. O si no, pues obviamente van a surgir muchas preguntas, van a surgir objeciones, van a surgir quejas. Lo más importante de todo esto no es que surjan, sino que sean respondidas. Porque muchas veces, pues a los clientes les surgen situaciones, necesidades a través de los productos o servicios que compran, pero no tienen respuesta de las empresas donde adquirieron estos productos y ese es un problema grave porque si no tienen respuesta a los clientes se van a ir porque se aburren, porque no sienten que estén siendo atendidos y sobre todo que estén supliendo sus necesidades. Bueno, entonces las quejas y los reclamos. El sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos en un servicio implementado por la Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos. En cumplimiento del decreto 2693 del 21 de diciembre del 2012 de gobierno en la línea y reglamentado mediante resolución 3046 del 20 del 2012, mejor dicho, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entonces, bienvenida Karen de nuevo a la clase. Estaba hablando acerca de las quejas y los reclamos, ¿sí? Los PQR, estos son los PQR. Y aquí nos enseñan que es algo que está establecido, ¿cierto? Es una norma establecida por el gobierno. ¿Ah? En el 2012 se estableció este decreto, que fue el 2693. El 21 de diciembre del 2012 fue establecido y mediante la resolución 3046 del 2012, donde dice que por lo cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para que el cliente, cuando no se siente escuchado, entonces pase un derecho de petición, un PQR, y pueda ser escuchado. Obviamente va a ser un poco más presionado la empresa o la entidad porque, bueno, hay que ir a últimas instancias y si el cliente lo considera así, pues debe ir para poder suplir sus necesidades y sobre todo para ser escuchado porque algo sucedió con su servicio o con su producto y no fue atendido, ¿cierto? Entonces ya cuando esto sucede, cuando va a estas instancias es porque el cliente ha llamado, ha ido a la empresa, ha pasado las sugerencias, de pronto le dijeron que sí, que dejara en el buzón la carta o el PQR, que yo se lo recibo, que lo mande por correo, que en las redes sociales, que hable por el chat. Y el cliente tal vez ya hizo todo lo posible, todo. Ya hizo toda esa parte, se comunicó por todos los medios que tiene la empresa y no fue atendido, no le respondieron. Entonces, él lo pasa a la entidad que reglamenta esta norma, que es gubernamental, y allí obviamente va a ser escuchado y de ahí en adelante pues se va a hacer el proceso con la empresa. ¿M? Para que pueda ser escuchado el cliente. Sugerencias, quejas y reclamos.
Entonces, sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son los PQRs. ¿Ves? Dice que el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, en nuestras empresas, en nuestros procesos de servicio al cliente. ¿Mm? Conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. Entonces, los PQRs es la oportunidad de la empresa que le está dando el cliente para que mejore, ¿sí? Para que se dé cuenta del error, para que atienda al cliente, para que cambie los protocolos, las herramientas tal vez que tenga y que no estén funcionando, ¿sí? Es una clave de mejoramiento para la empresa, pero cuando la empresa no se preocupa por estos PQRs, entonces pasan cosas muy, digamos, dolorosas en la parte de pérdida de clientes. Entonces, asimismo, obviamente se van a bajar las ventas, tal vez hayan demandas, ¿sí? De los clientes, haya que sancionar la empresa, son multadas las compañías, tienen que pagarle esa multa al cliente y muchas cosas más cuando ya se van a instancias mayores. ¿Por qué? Porque la empresa no quiso poner atención en el momento indicado a sus clientes. ¿Mm? Entonces, bueno, acá arriba dice que las empresas, según la imagen, tienen un buzón de sugerencias donde se dejan esas quejas, esos reclamos o esas sugerencias. Y yo los he visto y es más, yo los he usado, ¿sí? Pero sucede que a veces está la herramienta ahí para que pues haga el cliente el proceso. Pero de ahí a garantizar que la empresa realmente recoja esas quejas, esos reclamos y las ponga en acción y las lea y haga todo lo pertinente con los clientes, de ahí allá es un ¿qué? Un tramo bien largo. Cuando las empresas se dedican realmente a atender al cliente, los PQRs tienen éxito en su oficio y en su ejercicio de ventas, ¿sí? La empresa crece, los clientes obviamente se quedan y son fidelizados a través del producto, del servicio y de la atención que se le presta. ¿Mm? Cuando no, pues se pierden. Entonces, aquí tenemos qué es una petición, qué es una queja, qué es un reclamo. ¿Mm? Entonces, una petición es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. Una petición es algo que yo pido, ¿sí? Pido un informe, pido una información, pido me aclaren algo, ¿cierto? Una aclaración. ¿Mm? Eso es una petición. Tal vez pido, me informen si hay otro producto, si hay un beneficio adicional, si no hace daño para algo, si no perjudica tal situación por las condiciones, o tal vez pide que le ayuden a saber cómo manejarlo. Bueno, hay muchas peticiones, ¿no? La queja es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio durante la visita a un teatro. Entonces, algo no funcionó. Por ejemplo, el cliente se sintió desplazado, se sintió eh, ignorado. Él pasa la queja, ¿sí? Y debe ser escuchado, debe leer su queja
llamarlo, pedirle disculpas y decirle si ya solucionó la situación o si no, ponernos al servicio del cliente para poder solucionar su queja, ¿sí? Pero si no funciona, si la empresa o las personas que están encargadas de leer esas quejas, de mirar el buzón, de estar atentos a todas los PQR no lo hacen, entonces, ¿qué va a suceder? Pues el cliente se queda abandonado prácticamente porque así se siente, ¿cierto? Y obviamente entonces eso es lo que le va a molestar. Entonces las quejas son para responder a los clientes, para pedirle perdón, no disculpas, por haber hecho algo incorrecto, por haber procedido de alguna manera errónea en el servicio, por haber tal vez dicho algo que no era, ¿sí? Esa queja es importante tenerla en cuenta porque es una inconformidad, ¿sí? Que le generó al cliente algo en el servicio. Y el reclamo, como su nombre lo indica, es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la presentación del servicio en términos económicos. Entonces, un reclamo, algo pasó, algo sucedió, ¿sí? Y le está perjudicando al cliente. Entonces, el que va a reclamar, por ejemplo, si le dijeron que le enviaban un obsequio y nunca se lo enviaron, él va a reclamar su obsequio, ¿cierto? Si le dijeron que le hacían un descuento, una atención especial y nunca se la hicieron, ¿qué va a hacer él? Él va a reclamar. Si le dijeron que tal vez, bueno, que después de 2 compras él iba a obtener un beneficio especial y resulta que eso no sucedió, pues él va a reclamar. ¿Mm? Entonces es necesario atender todas esas quejas, reclamos y peticiones. Vamos a leer la presentación de quejas y reclamos. Dice que la forma de presentar un PQR puede ser escrita, o sea, escrita es a través de una carta, ¿cierto? A través de un documento bien firmado, que tenga cuerpo, es decir, que tenga la fecha, el nombre de la persona que lo está enviando y pues tenga el motivo por el cual se está quejando y al final agradezca que le presten atención y lo firma, ¿sí? Eso es escrito. Verbal es cuando yo voy directamente o a través de una llamada y me quejo, o sea, pues paso mi PQR verbalmente y las personas de la entidad deben pues atenderme, ¿no? Y hacer que sucedan las cosas de manera positiva para el cliente. ¿Mm? Telefónica, obviamente es a través de llamadas, ¿sí? Y pues obviamente también así funcionan los PQRs, pero a veces pasa que nos dejan ahí esperando, no nos atienden, no nos escuchan, pero luego no hay solución, entonces. Y por correo, que es la que se realiza por medio de la página de la entidad. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, Karen? ¿O todo está perfectamente claro? Ok. Entonces aquí hay un ejemplo de un PQR, ¿sí? Un ejemplo de cómo se escribe un PQR. ¿Qué se escribe en un PQR? ¿Qué información puede ir? Entonces, bueno, está la fecha, el nombre de la empresa a la cual me voy a dirigir, ¿cierto? Y pues obviamente
La erradicación, bueno, si tiene código de erradicación, si de pronto la empresa ha emitido algún código, si no, no se escribe nada. El nombre completo, el número de cédula, si es necesario esa información, porque esa información sensible, es decir, información personal que yo no puedo estar pues como dando a conocer a todas las entidades o a las personas, no puedo estar dejándola por ahí, ¿sí? Si es necesario, si es por una facturación o si es por un dinero en especial, o, ¿sí? Yo pongo todos esos datos porque pues ellos, la empresa, necesita corroborar la información, ¿cierto? Entonces hay que poner toda la información, pero a veces no necesito poner toda la información, necesito poner solamente mi nombre, el número telefónico y de pronto un correo y nada más, ¿sí? Entonces depende cómo voy a organizar mi PQR. ¿M? El motivo de la queja o reclamo debo tener presente y eh, muy bien definido lo que voy a reclamar, lo que voy a decir, ¿m? Y escribirlo de una forma adecuada. Bueno, Karen, vamos a leer lo que tú escribiste. Dice, yo trabajé con PQRs de clientes chilenos inconformes por compras en Falabella. Wow, bastante complejo, aunque trabajé mediante chat, entonces digamos que evitaba escucharlos porque muy enojados, aunque el cliente chileno no es tan grosero como el colombiano, ellos son impacientes, ellos quieren todo ya, si les dicen 5 días hábiles, ellos ni los cuentan, ellos sin son muy impacientes. Ok, aunque los clientes sean impacientes, yo sé que cuando uno contesta una llamada y está ahí como escuchando todo lo que dicen, porque a veces la gente es así, ¿no? Empiezan a insultarlo a uno o a gritarlo o que uno tiene como a presionarlo a que cambie las políticas de la empresa como si fuera de uno, ¿no? Pero entonces uno los escucha. Ok, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Claudia Estupiñán. Permítame un momento, le doy una información. Entonces, a veces eso los desespera, o los calma o los desespera. Uno no puede hacer otra cosa. Si la empresa tiene protocolos de atención, pues es lo que uno debe hacer, ¿no? Transmitirle esos protocolos, esas políticas de atención y pues ya, no tomarlo personal porque finalmente pues es el cliente con la empresa. Yo solamente estoy siendo un ¿qué? El medio por el cual el cliente y la empresa se comunican, ¿sí? Pero no tengo nada que ver en ese asunto, no es mi problema. Igual pues estoy trabajando ahí, entonces trato de ayudar y de solucionar y ser. A veces nosotros como asesores no somos tan pacientes, pues porque somos humanos, ¿no? Y nos pasa lo que a todas las personas les pasa. No nos gusta escuchar tampoco a otra persona grosera al otro lado o que insulte, ¿cierto? O que grite o que maltrate porque a veces son demasiado atrevidos. Pero igual pues no hay que hacer nada así, o sea, se le dicen los protocolos, se le está informando, le estamos leyendo su PQR y pues tiene que ceñirse a las normas porque no hay otra opción. La empresa no va a decir, ay, no, a él sí, vamos a hacerlo rápido. Yo creo, a veces sucede, pero pues son entidades no tan, digamos, tan grandes. Ya cuando tienen establecidos digamos, su función y sus protocolos, nada, no hay nada que hacer. El cliente debe tener pues la paciencia, la tranquilidad y sobre todo pues si no se le está negando el servicio y la atención, debe ser paciente mientras al resarcirse.
el error que se cometió con él. ¿Mm? Entonces dice, ¿de qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Entonces acá dice, esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente, de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Bueno, sí, eso ya igual se estipuló en la diapositiva anterior, donde dice que es escrita, verbal, a través de llamada, a través de correo, a través de una red, ¿sí? Pero, pues obviamente, lo importante es que sea atendido el cliente. ¿Mm? Queja o reclamo. Bueno, acá hay un listado donde dice que es completo, que las empresas con mejor servicio al cliente. Este listado, digamos que ya está un poco desactualizado porque ya, digamos que la pandemia pasó y todo esto. En ese tiempo, pues Bancolombia, el éxito, la vivienda, Concel, al final Coca-Cola, Bianca, Ecopetrol, Carrefour tenían buena atención. No estamos diciendo que ellos no tengan errores y que no tengan PQRs pendientes, solamente que digamos que su índice de queja de los clientes es muy bajo, ¿sí? Porque ellos se esfuerzan por tener un alto nivel de atención al cliente y sobre todo de contestar esos PQR al máximo y de cubrir pues todas esas necesidades de los clientes. El problema es cuando la empresa genera, digamos, se le genera muchos PQRs y hay muchas personas insatisfechas. Entonces, obviamente, si tienen muy pocas personas atendiendo esas llamadas, se van a estresar los trabajadores, se van a estresar los asesores, ¿sí? Porque eso es lo que pasa también. A veces la empresa no invierte en esa herramienta, ¿sí? No invierte en tener personas, pues, que tengan disponibilidad de tiempo para atenderlos y, como tú misma decías, como hay muchas personas, entonces tienen un tiempo específico para atender a un cliente, saber de qué le pasó y todo esto, les miden el tiempo y pues es complicado. Mientras que si la empresa es un poco más asequible en esa parte y tiene todas las herramientas, el personal, realmente le tienen paciencia a los clientes, entonces va a ser un poco más fácil en el sentido de que van a encontrar la solución más rápido. Manejo y uso de la información. El manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, el asociado monitoreo y evaluación asociados, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Entonces, ese manejo de información y uso de la información es cuando nosotros dentro de la compañía, obviamente, se maneja mucha información de los clientes, se maneja información del producto, se maneja información de la empresa, se maneja información de los empleados, se maneja información contable, se maneja información financiera, de todo, de todas las clases de información que podamos tener, ¿cierto? Dentro de una compañía. Esa información debe ser cuidada, debe ser controlada. ¿Mm? Y en ese orden de ideas, pues las personas que están a cargo de esta información deben ser éticos y muy profesionales al tratar esa información. ¿Mm? Entonces, aquí nos hablan algo sobre ello. Dice, ¿por qué es importante un buen manejo de la información? La información es un bien que se involucra en todos los niveles, económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidades tanto en el mundo físico como informático,
que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de la información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Entonces, muchas veces la empresa dueña de la información le da ese derecho de manejo de la información y del cuidado pertinente de la información a un tercero pero que sea responsable, que tenga la experiencia, las herramientas, que sea ético y que proteja realmente, legalmente, esa información. Porque digamos que a veces las empresas tienen ahí la información, pero ellos no saben cómo proteger esa información, no saben cómo darle el manejo adecuado y sobre todo protegerla de las personas inescrupulosas que pueden filtrarse y eso es complicado, digamos, ¿sí? Cuando se roban esa información, porque obviamente alguien que se roba o que saca esa información de una forma incorrecta es para hacer eh, procesos inadecuados al margen de la ley, ¿sí? Para perjudicar la empresa, perjudicar las personas que están involucradas, para muchas cosas que no están correctas y que en algún momento las personas que están ahí en esa información van a salir de alguna manera eh, involucradas. Entonces, por eso es que las empresas hoy en día lo que hacen es contratar un outsourcing, o sea, una empresa que se dedique al cuidado de la información, una empresa que sea experta haciendo esto, ¿sí? Y le dan la información a ella y ellos ya como que descansan, se descargan de esa responsabilidad. Entonces acá habla, dice cómo se gestiona de forma eficiente la información. Hardware o software de almacenamiento. Si la organización cuenta con datos informativos, es importante contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente. ¿Mm? En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Lo que estaba diciendo ahorita, ¿sí? Hay muchas personas que están detrás de esta información, por eso es que las empresas cuidan mucho esa información y sobre todo si es información contable, financiera, información sensible como la información personal, ¿qué hace la empresa? Tiene que mirar cómo protege toda esa información porque los clientes le están confiando a la empresa esa información. Y eso quiere decir que es una responsabilidad de parte de la empresa cuidar esa información y que los clientes están confiando en esta entidad para lograr el objetivo de obtener los productos, el servicio o poder, pues obviamente, hacer los trámites financieros necesarios y todo eso es importante. Entonces, por eso es que las empresas eh, trabajan mucho con esta parte. Y ahora que salieron los outsourcing, es más fácil para ellos pagarle a una empresa, a un tercero, que se encargue de esa información y no estar ahí como a la deriva sin saber cómo más la pueden cuidar. En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Dice servidores y almacenaje adecuados, personal de IT o tecnología de la información entrenado y preparado, manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Se debe seguir cierto tipo de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Y por eso es que cuando los colaboradores o empleados llegan, ellos son revisados y obviamente les restringen el celular, a veces incluso el reloj, ¿sí?
el reloj, el celular, toda tecnología, toda herramienta tecnológica la restringen, no dejan entrar nada, ni siquiera dinero, una moneda, nada de eso. El colaborador debe entrar sin nada, ¿sí? Dejar sus herramientas, sus cosas en un locker bien guardadas mientras labora. ¿M? Y eso es pues se usan esos protocolos con el objetivo de cuidar la información de las personas. Manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Se debe seguir cierto tipo de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Es diferente manejar información médica o legal, información de medios audiovisuales, arquitectura o financiera. Cada modelo de negocio requiere protocolos distintos para su conservación y aseguramiento. Entonces, digamos que todas las empresas, según su ejercicio, obviamente la información es diferente y tienen que igual darle el manejo adecuado, ¿sí? Un hospital, ¿cuánta información no tiene? ¿Sí? De sus pacientes. Y es información muy sensible y delicada y no pueden dejarla a la deriva, tienen que cuidarla. Entonces, por eso es importante ese manejo que se le dé a esa información que no es de nosotros. Perdón. Dice personal de seguridad calificado. Contar con personal calificado, capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo, es un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser de todos los miembros de una organización. Se deben seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será el outsourcing de gestión documental, que era lo que te estaba diciendo. Esas empresas outsourcing de gestión documental son expertas en cuidar la información. Ellos ya tienen todas las herramientas, todos los cuidados, las entidades pertinentes a su favor para poder cumplir con el objetivo de cuidar la información. Por eso las empresas no tienen esto, ellas no están tan empapadas de todo esto y sobre todo pues es más dinero, es decir, tienen que hacer una inversión más grande como empresa para cuidar esa información. Entonces es más fácil pagarle a una empresa que esté totalmente establecida para ese ejercicio, ¿cierto? Y ya ellos no tienen que comprar ninguna herramienta, no tienen que buscar las entidades de normatividad, nada, solamente pagarle a la empresa. La empresa de outsourcing sí tiene todo esto ya establecido. Saben cómo son los protocolos, los procesos y cuáles son las herramientas que deben tener para poder garantizarle a las entidades el buen manejo de la información. ¿No? Entonces dice, empresas creadas específicamente para atender este sector de negocio. Debe haber confidencialidad, claro. Esto es integridad también. Habla mucho de la integridad de la empresa y de las personas que trabajan con la información. Y pues obviamente la información debe estar disponible, pero siempre y cuando sea disponible solamente para los procesos que el cliente o que las personas autoricen. Esa disponibilidad debe ser restringida si es para otras personas inadecuadas o para prevenir, digamos, ataques, ¿sí? Ataques tecnológicos donde personas inescrupulosas se filtran y pueden como sonsacar esa información de esos sistemas. ¿No? Entonces, esas son las tres palabras que se usan en determinado momento al cuidar la información. Aquí, confidencialidad. Entonces, ahí nos hablan de la confidencialidad que vimos en el triángulo. Dice, en este caso se debe priorizar
la información que se maneja dentro de una organización, para así categorizar quién tiene autorización a esta data. ¿Mm? Entonces, solamente las personas que tengan autorización a esa información pueden, obviamente, entrar, adquirir la información, manejarla, pero es una responsabilidad. Integridad: se debe tener un registro del estado de la información almacenada. Si esta ha sido modificada de manera intencional o accidental, se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pues podría representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, malas tomas de decisiones, daños de imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridades y socios. Entonces, esa información es importante tenerla bien cuidada, porque puede generarse un malentendido o un robo realmente de esa información y la empresa va a quebrar. Va a quebrar porque va a tener demanda de sus clientes, de los dueños de la información, y obviamente eso tiene sanciones. Y pues al imponer sanciones sobre una empresa, esas sanciones son muy costosas porque son sanciones legales, normativas, ¿sí? Y eso trae consecuencias graves. Son multas muy altas. Entonces, por eso a veces las empresas también quiebran, ¿sí? Porque no le dio un buen manejo a la información que tenía. Disponibilidad: se deben cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva, para que quienes requieran algún archivo o documento puedan hacer uso de este sin ningún problema. Los riesgos y peligros están siempre latentes. Por eso se deben utilizar todos los mecanismos que ayudan a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a las necesidades del mercado. MDANet Archivos C.A. por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental. Entonces son empresas totalmente dedicadas al manejo de los documentos y ya sabe qué manejo darle a cada uno según la información que tengan. Entonces ya no se enredan pensando cómo se maneja este documento, cómo se maneja esta información, nada, sino que ellos ya tienen todos esos protocolos, toda la información de cómo es el manejo de según la información que sea, y lo hace. Entonces, dice, lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura de tranquilidad y confiabilidad en todos sus clientes, garantizarle que esa información está bien cuidada. ¿Es comprensivo lo que he hablado, Karen? ¿O tienes alguna duda? Ok, Karen. Ahora vamos a ver un video sobre los PQR. Bueno, y luego vamos a ver otro video, pero ya es diferente, sobre el servicio al cliente. Atención PQR, introducción. En las organizaciones es de gran incidencia el área del servicio al cliente, ya que es la encargada de apoyar el proceso de fidelización de los clientes, la implementación, estandarización, seguimiento y control a las PQR, las cuales son ejercicios primordiales del proceso, pues el cliente es el punto de partida como el activo más importante y el propósito de las labores de la organización. Se da una connotación relevante a la atención de las PQR, ya que en el uso de esta herramienta se da a conocer las manifestaciones, dudas e inquietudes que presentan los posibles clientes y los grupos de interés para la organización, buscando fortalecer el servicio y seguir construyendo camino para afianzarse y permanecer en el mercado.
La implementación de un proceso de atención de PQR nace de la necesidad que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas, de atender las peticiones de los usuarios o clientes, darles trámites oportunos, esto en cumplimiento de la normativa para evitar sanciones. Las empresas, al realizar el proceso de atención de las PQR y con el objetivo de validar los grados de aceptación y de favorabilidad para con los clientes, debe también definir los indicadores que le permita valorar la eficiencia en la atención de las PQR. Bueno, acá vamos a hablar un poco de las técnicas de atención al cliente. Entonces, el señor se llama David, él nos va a dar algunas técnicas y vamos a ir mirando lo que él dice y en alguna medida, si tienes alguna pregunta, por favor me lo haces saber para poderte responder. Bueno. En este vídeo te vamos a enseñar 13 técnicas de atención al cliente basadas en la escucha y en hacer preguntas para que la atención sea precisa, eficaz y consigas un cliente fiel. Empecemos. La primera técnica de la que te quiero hablar es la escucha con atención. Y aunque parece algo de sentido común, el sentido común muchas veces es el menor común de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando vamos atacados, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargos de muchas partes de la gestión de la empresa y también de la atención al cliente, pues no tenemos tiempo para escuchar con atención y nos cuentan algo y nosotros interpretamos una cosa distinta y damos una solución distinta. Esto nos lleva a que estemos constantemente volviendo a tener que atender al cliente y el cliente no siente que le están escuchando. La segunda técnica en la que te quiero hablar es la escucha activa. No es una cuestión de que escuches con atención, sino que sea una escucha activa para que tú puedas destacar de esos elementos que te está diciendo dónde está el problema. Tú puedes escuchar con atención, pero el cliente puede estar contándote su vida, pero en realidad el quid de la cuestión, el punto donde hay que enfocarse, realmente no lo estás sacando el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que tener una escucha activa donde tú puedas empezar a hacer preguntas, como vamos a ver en las técnicas de preguntas abiertas y en las técnicas de preguntas cerradas y enfocadas, y de esa manera, escuchando activamente y luego pasando a hacer una serie de preguntas, sí puedes darte cuenta realmente qué es lo que el cliente está tratando de hacer. Un pequeño tip: el cliente casi siempre está tratando de hacer cosas funcionales, pero tiene un componente emocional muy elevado. Luego, por eso la escucha activa y que se dé cuenta qué es lo que está tratando de decir, cómo tú estás analizando su speech, es muy importante. La tercera técnica que te quiero hablar es el lenguaje corporal. Si estás atendiendo al cliente cara a cara, el lenguaje corporal es fundamental. ¿Qué diferencia hace que yo te esté atendiendo así a que yo te atienda así? Cuando tú te acercas a una persona estás mostrando interés. ¿Qué diferencia hay que si yo te estoy atendiendo así, en el cual es una postura de cerramiento a lo que tú me estás contando, tú te vas a sentir como que esta persona en el fondo me está escuchando teóricamente, pero no me está escuchando porque su lenguaje corporal me está diciendo algo diferente? Tenemos que intentar no solo nosotros tener un lenguaje corporal que estemos mostrando que estamos escuchando. Por ejemplo, nos acercamos, le movemos las manos, hacemos símbolos como que estamos captando las cosas, sino que además también estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona. A lo mejor la persona puede tener un tono muy pausado, pero estás viendo que tiene cara enfadada, estás viendo que está cerrada cuando tú le estás explicando algo. Tienes que leer el lenguaje corporal porque en comunicación el lenguaje corporal corresponde un porcentaje mucho más elevado que lo que corresponde el propio mensaje a través de las palabras. Estudia ciertas cosas del lenguaje corporal, hay muchísimos contenidos en internet y con 3 o 4 trucos verás que cambia radicalmente no solo la comunicación que tú emites a través de tu lenguaje corporal, sino la información que tú recibes a través del lenguaje corporal del cliente. Hay muchas personas en atención al cliente que ya tienen mucha experiencia y que según ven entrar un cliente por la puerta y ven cómo se sientan, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, dicen: ya sé este cliente por dónde va a venir sus quejas o por dónde va a venir sus reclamos. La siguiente técnica que te quiero hablar son las llamadas en frío. En las llamadas en frío, la atención y la escucha de las preguntas es muy importante que estés concentrado. Muchas veces
cuando alguien te llama y tú le estás atendiendo, o cuando tú llamas a alguien que a lo mejor ha puesto un reclamo en una página web, es muy bueno que tú cierres los ojos para que estés concentrado. Los elementos visuales que tienes a tu alrededor te pueden distraer y tienes que escuchar e intentar visualizar a esa persona de qué manera va a estar. Es decir, si tú estás escuchando a lo mejor a una persona y escuchas los... Esa persona está mascando chicle. Esa persona está mascando chicle. Si está mascando chicle, probablemente no esté totalmente enfadada, ¿no? Una persona que está enfadada se le nota la tensión, ¿no? O sea, tú tienes que intentar imaginarte cómo está esa persona y tú a su vez tienes que estar concentrado porque sabes que es un lenguaje limitante y que la tonalidad influye mucho. ¿La tonalidad qué quiere decir? La tonalidad es cuando cambiamos el tono y para tratar de trasladar un mensaje. Te voy a poner un ejemplo de ventas. No es lo mismo que yo te diga, cómprame este bolígrafo que tiene unas características para pintar muy interesantes porque la punta aguanta hasta 5 días abierta. A que yo te diga, mira, este bolígrafo tiene unas características para pintar muy interesantes. Te cuento una cosa, la punta aguanta hasta 5 veces más, pero no te preocupes que no se lo voy a contar a nadie, ¿ves? Estoy jugando con la tonalidad en este caso y lo de la punta, la parte de la punta, estoy diciéndolo como bajito, como que sea un secreto, para ti atraerte hacia mi mensaje, obligarte a que tú tengas que escucharme, porque es un secreto, es una cosa que no puede salir entre tú y yo. Y te des cuenta que estamos los dos engaged, estamos los dos vinculados en esta conversación, unidos, ¿vale? Pues cuando tú estás atendiendo con una llamada en frío, tienes que pensar lo mismo, tienes que establecer una conexión con esa persona. No puedes ser un robot. Vale, entonces reinicia el ordenador, en caso de una atención al cliente de informática. O no se preocupe que le cambio el billete de su vuelo al día tal. No, hombre, no, son personas, tienen sentimientos. Aprovecha y la tonalidad es tu mayor amigo, es tu mayor cómplice. Si quieres saber más sobre tonalidad en ventas y en atención al cliente, te recomiendo que leas o que escuches el audiolibro de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, que se llama The Way of the Wolf. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son los indicadores de escucha. Los indicadores de escucha son indicadores de escucha, es decir, la otra persona yo le tengo que dar un indicador como que estoy escuchando. Cosas como, muy bien, entiendo, perfecto, está claro, ¿me lo puede repetir otra vez? Entonces usted, vale, estamos de acuerdo, procedemos, etcétera, etcétera. Qué importante es esto, porque cuando alguien suelta, tú tienes que pensar que alguien cuando está soltando un problema puede que lo tenga organizado en su mente, pero puede que te esté contando una historia, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener un problema con mi vehículo y voy a ver al mecánico para poner una reclamación y puede que le cuente una historia muy larga, pero en el fondo de esa historia el mecánico lo que quiere extraer es algo que pueda estar directamente vinculado a la falla que ha podido tener el vehículo. Si yo tengo una falla en la transmisión del vehículo, empieza a hacer un ruido o empieza a fallar, a lo mejor el mecánico lo que quiere saber es lo que he estado haciendo con el vehículo, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? Pues a lo mejor yo le puedo decir que iba por la carretera y de repente ocurrió, pero a lo mejor le puedo decir que iba por la carretera, pero tuve que meterme por un camino de tierra y entonces había un bache y de repente hubo un bache muy hondo y ahí se hundió de un lado, que pudiera ser que ese es el lado afectado, ¿no? Por ese ruido que tiene esa transmisión del vehículo. Pues de todos estos elementos, lo que quiere saber ese mecánico es justo esa parte. Por eso los indicadores de escucha son muy importantes, ¿no? Porque te puede ayudar a orientar, ¿no? Entiendo, ok. Y además puedes decir en este caso, entonces, cuando pilló el bache, ¿a qué velocidad iba? Iba a 5 km por hora, iba un poquito más rápido, etcétera, etcétera. O sea, vas un poco a la otra persona orientándola y diciéndole por dónde tiene que ir. Súper importante, ¿vale? No solo para detectar la causa raíz del problema, sino para que la otra persona se sienta escuchada. El siguiente punto del que te quiero hablar es el... Bueno, aquí, ya habíamos hablado de la parte de escuchar y preguntar, ¿cierto? Que es importante escuchar al cliente y preguntar, solo que aquí David como que lo hace más específico, como que él dice la forma, cómo lo podemos hacer, cómo podemos, si estamos de pie,
cómo debe ser nuestra postura, si estamos sentados, cómo deben estar nuestras extremidades, nuestras piernas, nuestros brazos, cómo puedo hablar, ¿cierto? ¿Qué preguntas debo hacerle al cliente para que él vea que yo realmente sí le estoy poniendo cuidado, ¿sí? ¿De qué manera puedo acercarme al cliente y hablarle para que él sepa que sí le entendí y que estoy atento a sus necesidades, ¿sí? Los indicadores de escucha obviamente es para que él sienta, el cliente, que yo le escuché y le puse cuidado a todo lo que me dijo. Es decir, que toda la información la tengo aquí en mi mente y estoy mirando cómo le doy solución, ¿cierto? Entonces, o sea que usted quiso decir que, y entonces yo le repito lo que él quiso decir para que él me acentúe o me aclare la situación. ¿Mm? Entonces, eso es importante poderlo tener en cuenta. ¿Mm? Porque o si no, pues obviamente a veces actuamos robotizados, como la empresa nos da un guión, nos da una información, y entonces estamos como hablando muy rápido, pero realmente la atención al cliente es diferente, es ir más allá de esa información. ¿Mm? Vamos a seguir viendo el video. Si tienes preguntas, por favor, las haces. Bueno. El eco. Y el eco consiste en hacer una repetición de las cosas que te está diciendo el cliente. Supongamos a lo mejor cuando estamos en un atendimiento de comida rápida. Quiero un Big Mac con patatas, un menú McRoyal y un Sandy. Bien, esa persona que está tomando el pedido lo repite. Entonces usted me ha dicho que quiere un menú de X y Z, un McRoyal y un Sandy. Ok. En el caso de una atención al cliente, de una reclamación propiamente dicho. Entonces usted lo que me está comentando que su teléfono le está fallando a la hora de sacar fotos con mucha luminosidad. ¿Vale? O se le ha roto, entonces usted me comenta que se le ha roto la camiseta cuando estaba haciendo deporte, justo cuando estaba lanzando la pelota para hacer un saque. De tal modo que a lo mejor en ese estiramiento es cuando ha estirado la prenda y aquí es donde se la ha rajado. Vale, el eco hace que la otra persona lo entienda y que la persona se quede tranquila diciendo lo ha captado correctamente, ha captado la esencia de mi mensaje, lo que realmente está ocurriendo. Porque probablemente te haya contado una historia un poco larga para contextualizarte. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el parafraseo, es decir, decir lo que el cliente está transmitiendo de una manera distinta. A lo mejor el cliente está comentando una historia un poquito larga y al final tú parafraseas. Por ejemplo, es decir, lo que usted quiere es pagar ahora el 50% y luego recibir la mercancía y pagar el siguiente 50% restante una vez recibido el producto y que estuviera comprobado por usted, ¿verdad? Bien, puede ser que el cliente haya dado una vuelta, pues lo que quiere conseguir es algo de la empresa, ¿vale? No en ese mal sentido, sino que quiere estar, de alguna manera estaba tanteando a la otra persona al lado del teléfono o a la otra persona que tiene enfrente y al final la otra persona ha captado lo que realmente quiere el cliente y le parafrasea lo que quiere, ¿vale? O también en el caso de una descripción de un problema, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos estado hablando de que alguien con su vehículo pues haya metido la rueda en un bache y se ha estropeado algo relacionado con la transmisión. El parafraseo puede ser. Entonces usted lo que quiere es que le revisemos este punto porque se ha metido en un bache y ahí es posible que se haya podido sufrir la transmisión, ¿verdad? Vale, después de toda la historia lo parafraseo y es como la clave de esto que es el problema en sí que estamos atendiendo. El último punto que te quiero comentar sobre la escucha es el resumen. Fíjate que el resumen es obviamente más extenso que el parafraseo, pero también es importante que lo apliques en aquellos momentos en los cuales tú quieres hacer ver al cliente que has entendido el contexto y que has entendido la clave. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico, porque yo tengo a lo mejor un dolor estomacal, puede que este dolor estomacal sea un poco diferente de otros dolores estomacales que haya podido parecer. Entonces, el contexto es muy importante. Es decir, doctor, me duele el estómago, tengo una especie de acidez desde hace varios días y yo creo que pudiera ser porque hace 4 días fue el aniversario de mi esposa,
pero bueno, como en cualquier aniversario, pues al final tomas una copita de champán, pero en este caso es un poco distinto, porque también, aparte de los aperitivos y la comida, que siempre es un poco copiosa, la noche anterior hicimos un postre, y ese postre, la leche, pues parecía que no estaba del todo bien, y yo creo que desde la mañana siguiente que tomamos ese postre, me estaba sintiendo un poco mal, y luego ese mismo día fue cuando tuve el aniversario. Me da la sensación de que no es un dolor estomacal normal, sino que es una pequeña intoxicación que, unido a un empacho de una comida de cumpleaños, pues puede que haya hecho que haya algo más. Vale, parece que es un poco largo, pero sí me puede ayudar de cara a que yo transmita esa situación a ese doctor, y si ese doctor me hace un resumen, yo me puedo quedar tranquilo. En el sentido que yo no quiero que el doctor me esté diciendo algo que es, vale, tómate estas pastillas para la acidez de estómago y punto. No quiero que me den la píldora de siempre, no quiero que me den la solución de siempre. Es algo importante para mí. Entonces, el resumen funciona en estos casos, a lo mejor en los casos médicos, pero también funciona en los casos de una incidencia con un computador, de una incidencia con una cámara de fotos, o con una incidencia con el uso de un programa informático, o una incidencia con el uso de una prenda, algo donde el contexto tenga bastante importancia. Luego, es una técnica no solo para aclarar cuál es la causa raíz, quizás, pero también de escucha y para hacer que se tranquilice la otra parte. He entendido todo lo que me has querido comentar, tranquilo que estamos en ello. Bien, vamos a la siguiente parte de las técnicas, que son las preguntas, ¿vale? Y aquí tenemos 5 tipos de preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a la escucha, Karen? Todas las técnicas de escucha fueron las que vimos ahorita. Ahora vamos a ir a todas las técnicas con respecto a preguntas, ¿sí? A las preguntas. Ok. Entonces vamos a seguir mirando el video con respecto a preguntas. Bueno. Muy interesantes y que hay que aplicarles en distintas circunstancias. La primera es el tipo de las preguntas abiertas, y son preguntas para intentar trasladar la responsabilidad a la otra persona para que nosotros nos diga exactamente qué es lo que quiere, ¿vale? Por ejemplo, un cliente nos está pidiendo a lo mejor unos materiales para hacer una obra, ¿vale? Pero no sabe exactamente qué materiales quiere. Entonces nos comenta un poco su contexto y quiere hacer a lo mejor una caseta, pero que sea insonorizada, para trabajar en el exterior haciendo ruido, pero sin tener que gastar mucho dinero. Entonces la pregunta podría ser, entonces lo que usted quiere, un cuarto insonorizado, pero a su vez que sea de bajo coste, ¿verdad? Bien, al hacer la pregunta abierta ya le estás ubicando a esta persona de estar en este lugar a estar en este lugar. Ya le estás dando un cierre alrededor, y esa persona lo que se da cuenta es que tú has entendido más o menos cuál es su problema, y aparte se lo estás confirmando. Porque muchas veces el cliente lo que está buscando es, de una manera inconsciente, tantearte a ver si realmente sabes de lo que estás hablando. En nuestro caso, que somos consultores y también hacemos software, muchas veces nos hacen preguntas para ver si realmente sabemos lo que sabemos, ¿no? Porque te pueden pedir, bueno, en realidad lo que quiero es que mis prospectos o mis oportunidades, cuando las cree, pues pueda comunicar esto a mis colaboradores para tener, digamos, una organización dentro de la parte comercial. Entonces la pregunta abierta sería, entonces lo que usted quiere, que enviemos notificaciones a las partes involucradas dentro de su departamento según el estado de la oportunidad de negocio, ¿verdad? Y la otra persona se queda diciendo, lo ha entendido, esta es mi empresa. Por lo tanto, es muy importante las preguntas abiertas, porque lo que estás haciendo es confirmarle a esa persona que sabes de tu trabajo, y le estás trasladando la responsabilidad que termine de definirte exactamente lo que quiere, pero que no te preocupes, que lo que tú quieres sí tiene un nombre y unos apellidos, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas es al revés, es cuando tú estás delimitando, ¿vale? Le estás dando una respuesta de un sí o un no, ¿vale? ¿Por qué es importante las preguntas cerradas? Porque esto te da la sensación de autoridad. Muchas veces
todo esto, como puedes ver, todas estas técnicas que estamos viendo son unas técnicas un poco, digamos, de tanteo, ¿no? Entonces tú tienes que leer a la otra persona un poquito y no te preocupes, con el paso del tiempo, según vayas teniendo interacciones con los clientes, ¿sabes lo que vas a empezar a ver? Patrones, clientes que funcionan de una misma manera. Casi todos funcionan de esta manera y las preguntas que suelen hacer son estas, estas y estas. Por eso es muy importante también tener una sección de las FAQs, las Frequent Asked Questions, es decir, las cosas frecuentes que te suelen preguntar. Pero tú vas a saber qué es lo que están haciendo normalmente. Entonces, una pregunta cerrada es muy importante. Por ejemplo, un cliente te está viniendo con un problema que pueda ser en su computadora, en el caso que vendas computadoras, ¿no? No le está funcionando bien los gráficos, la pantalla se le está viendo como de colores raros, ¿no? Entonces la pregunta cerrada puede ser, entonces realmente desde que enciendes la computadora la pantalla se te ve en colores en colores verdosos como si no tuviese del todo color, ¿verdad? Bueno, es una pregunta cerrada, podrías haberle dicho sí o no, o tu pantalla se está viendo verde o el color verde no se suele ver en la pantalla, sí o no. Entonces ahí es donde tú le guías, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo con esto, las preguntas cerradas? Le estás haciendo ver a la otra persona que realmente ya estás ubicando su problema en una circunstancia que ya conoces, porque ya te ha ocurrido muchas veces. Y entonces te puede dar cierta tranquilidad a ti como cliente, como consumidor, de que este problema que yo tengo es un problema común y por lo tanto intuyo que habrá una solución común y que será solucionable. La siguiente técnica de la que te quiero hablar son las preguntas orientadas. Y las preguntas orientadas es un recurso muy interesante cuando tú quieres delimitar una oferta o una solución que le puedas dar al cliente a un problema. Vamos a ponernos en el caso de una tienda de computadoras. El cliente puede decir, yo quiero una computadora pues que me sirva para navegar por internet, que me sirva para que trabajen mis empleados por la oficina y también mis empleados ven cosas de formación y eventualmente realizan sus vídeos formativos, ¿vale? Tú puedes hacer aquí una pregunta orientada, porque el cliente te va a decir, dame lo mejor, pero que sea lo más barato, ¿no? Lo que siempre pregunta el cliente. Entonces tú le puedes orientar para que el cliente se dé cuenta de tu profesionalidad, de lo que tú sabes y se quede tranquilo. Le puedes decir cosas como, ¿te preocupa más el tema económico a corto plazo o te preocupa más el tema económico en el largo plazo? O sea, porque ahora sí, y le dices, me explico. Tú puedes comprar este equipo que es más caro, pero te va a durar más tiempo y si me has dicho que estás haciendo algo de edición de vídeo, entonces este tiene una tarjeta gráfica mucho más avanzada que este otro. Y yo creo que esta tarjeta gráfica, viendo cómo ha evolucionado las tarjetas gráficas en los últimos años, te puede durar perfectamente 7 u 8 años y no vas a tener que reemplazar el equipo. Si por el contrario no tienes claro qué es lo que va a hacer tu equipo en referencia a la producción de contenidos, lo que te recomiendo es este otro equipo que es mucho más barato que el otro porque la tarjeta gráfica es mucho menos potente. Eso sí, no te va a servir para producir. Te pregunto, ¿crees que vas a estar produciendo muchos contenidos de vídeo o es algo eventual? Y te puede decir la persona, bueno, es algo eventual. Entonces yo te recomiendo que te lleves 2 computadoras de este estilo, ¿vale? Que te va a trabajar perfectamente para lo que necesitas y otra que esté un poco más enfocada en el desarrollo y la edición de vídeo. Como puedes ver, en estas preguntas orientadas, el cliente parte de esta situación y tú le estás llevando, según sus circunstancias, que las delimitas con las preguntas orientadas hacia una solución concreta y específica. ¿Qué efecto da en el cliente? Bueno, pues tú te lo puedes imaginar. Estas personas son profesionales y me están dando la mejor solución posible para el presupuesto del que yo dispongo basado en las circunstancias que yo tengo. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de la aprobación. Las preguntas de la aprobación consisten de alguna manera en una especie de contrato verbal que se hace con el cliente en el que estás atendiendo, sea una atención al cliente basado en un pedido o sea una atención al cliente basado en una incidencia. Por ejemplo, si es basado en un pedido, podría ser preguntas como ¿le parece bien que le entreguemos su pedido el próximo martes entre las 11 y la 1 de la tarde? Bueno, está bien, es una pregunta de aprobación. Sí, gracias. O otra pregunta de aprobación, en caso de atención al cliente, ¿le parece bien que le cambiemos su franela por franela de este material y que usted pague la diferencia? En el caso que haya que pagar una diferencia. O en el caso de una agencia de viajes, la pregunta de aprobación puede ser, entonces, ¿le parece correcto que le cambie el billete para estas fechas porque me comenta que no está seguro de cuándo puede volar? Podría ser, etcétera, 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 etcétera. También es parecido a el parafraseo, el resumen y el eco, pero en este caso estamos haciendo preguntas. Muchas veces el cliente, todas estas técnicas que son preguntas, el cliente
no tiene cerradas las cosas y los casos hay que cerrarlos. Entonces, cuando tú haces preguntas vas cerrando ese caso hasta dar una solución concreta. Al final se trata que el cliente se sienta que ha sido escuchado, que ha sido atendido y que tú como profesional le has conseguido discernir la solución dentro de todas las posibilidades. Finalmente, la última técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de clarificación. Estas preguntas son las que hacen ver al cliente que tú tienes las cosas claras con respecto a lo que te ha estado comentando. Por ejemplo, ¿desea usted que le enviemos el pedido a su almacén central o quiere el almacén regional? ¿Desea usted que le cambiemos el billete de avión para estas fechas o para estas otras fechas? ¿Desea usted que Es decir, punto inicial de la atención al cliente, la historia, las preguntas, la escucha las preguntas, vamos ubicando y podemos hacer preguntas a lo largo del camino de clarificación para que la persona vea que estamos escuchando, que conocemos nuestras alternativas y que el cliente es el que nos tiene que guiar para darnos una solución. Además de ello, te quitas un poco la responsabilidad porque le estás pidiendo al cliente que clarifique qué es lo que quiere exactamente. De tal manera que al final, cuando le hagas un resumen, entonces usted lo que quiere es pim, 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 pim. Es decir, no tiene por qué ir la escucha primero y las preguntas después. Puedes intercalar preguntas y escuchas, En este caso, una pregunta de clarificación es: ¿desea usted que le enviemos el pedido, en el caso que nos haya hecho un pedido, a este almacén o este otro almacén? No, quiero que me envíen al almacén regional de Mérida. Vale, pues entonces al final pues será un resumen. Bien, entonces lo que hemos visto es que usted ha tenido el problema con este pedido, se lo vamos a reemplazar por este otro porque las características son un poco diferentes y le viene mejor para su empresa, y nos ha comentado que prefiere que el pedido se lo enviemos a Mérida. ¿Correcto? Sí, procedemos a ejecutar lo que usted nos ha solicitado. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Veis? Hemos mezclado preguntas y escucha dentro de una conversación y hemos atendido al cliente de una manera 10 estrellas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un like con fuerza y sin vergüenza para que el algoritmo de YouTube diga que somos maravillosos y estos vídeos tienen que aparecer a más personas. Bueno, entonces, pues ya habíamos visto la clase de preguntas que hay, ¿no? Entonces aquí obviamente también se hacen esas preguntas para ayudarle al cliente a que él quede seguro de lo que quiere y también que nos aclare la información para nosotros también poderle ayudar, ¿cierto? Y todo eso se hace a través de las preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿sí? Opción de preguntas para poder aclarar toda la información y que el cliente realmente quede bien atendido. Pero mira todo el proceso que de verdad tiene la atención al cliente. Yo creo que nosotros cuando estamos asesorando a alguien no alcanzamos a hacer todo eso porque como las empresas tienen afán, es decir, ellas estipulan cierto límite de tiempo, 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 10 minutos por mucho, dependiendo, ¿cierto? Para ciertas situaciones estipuladas ya por la empresa. Entonces, no alcanzamos a hacer toda esa atención bien meticulosa con el cliente. Y creo que por eso también se generan muchos baches, muchas dudas, ¿cierto? Y además, pues mucha inconformidad, porque realmente atender a una persona implica tiempo, implica una conversación detallada, implica empatía, amabilidad, ¿cierto? Y también implica el ratificar la información, es decir, preguntarle, mirar realmente que sí entendí lo que me está diciendo el cliente y que el cliente me confirme. Entonces, realmente la atención al cliente es un arte y quien tiene ese arte en sus manos tiene éxito. ¿Por qué? Porque sabe hacerlo, porque a través de sus productos, servicios y todo lo que él tiene, va a poder lograr el éxito, ¿sí? Porque tiene las herramientas, porque tiene la experiencia, porque tiene la capacidad, la paciencia, el deseo de hacerlo.
A ver, ¿qué me escribiste? No tienes, dices que no tienes ninguna duda y ahora tienes algo que aportar, algo que decir a través de tu experiencia y todo lo que de pronto se ha visto en la clase. O todo está perfectamente comprendido. Ok, ahora vamos a hacer algo. Vamos a mirar un video. Eh, ya terminamos la clase. Solo nos queda un video donde podemos, se llama El Circo de la Mariposa. ¿Lo has visto alguna vez ese video? El Circo de la Mariposa. Lo estoy nombrando para que también tus compañeros a través de esta videoconferencia puedan saber el nombre del video y puedan entonces verlos en YouTube, ¿sí? No lo vemos a través de la grabación, ok, a través de la grabación porque tiene derechos de autor, entonces perjudica la grabación para los compañeros que quieran verla, ¿no? Entonces se llama El Circo de la Mariposa y vamos a verlo. Entonces, espérame un momento, por favor. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra clase explicando el material que hay el día de hoy para trabajar, ¿sí? Es un cuestionario que está aquí abajo del material teórico. Se llama cuestionario número 4. Entonces se llama los PQRs y calidad en el servicio. Le damos clic ahí y obviamente no se nos despliega el cuestionario. Entonces, mira el cuestionario. Hay que escribirle el nombre a través del correo institucional, obviamente. Aquí están las 3E de calidad en el servicio. Entonces hay que señalar según corresponda el significado en cada palabra, ¿sí? Nosotros vimos esta parte de efectividad, eficacia y eficiencia hoy. Entonces, ¿qué significa cada una? ¿Cierto? Y entonces van a chulear o a encasillar según donde corresponda cada uno de los del significado, ¿sí? Los conceptos. Aquí dice, la asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. Entonces es una afirmación que usted puede escribir si es verdad o es falso. Calidad en el resultado de la satisfacción de los clientes a través de la instauración de todos los requisitos y el desempeño de los mismos con procesos eficientes, permitiendo a la empresa ser competitiva en el mercado. Esa es otra afirmación donde usted debe decir si es verdadero o es falso. Acá, ¿qué es un PQR? Y señalar la respuesta correcta. Acá es señalar la respuesta correcta. Te dan 3 opciones, tú señalas la correcta. ¿Cuántos estilos de comunicación hay? Eso es muy sencillo, entonces lo vimos hoy en la clase. Y entonces, pues la idea es que ustedes señalen cuántos. Relaciona cada norma de ISO con su función, ¿cierto? Entonces, cada norma ISO, la 9001, la 9002, la 9003 y la 9004, tiene función cada una específica. Entonces, ustedes lo que deben es señalar cuál norma con cuál norma corresponde. Elementos de la asertividad, señala los correctos. Entonces, acá
te dan varios términos, pero usted solamente debe señalar los correctos de los elementos de la asertividad. ¿Cuál es una de las razones por la cual la gente piensa que es poco asertiva? Entonces aquí se despliega en esta ventana un listado. Usted escoge la correcta y la elige y ya, es eso, elegir la respuesta correcta. ¿Mm? En la siguiente pregunta, la última dice, ¿de qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Entonces, también vimos de qué forma se podían enviar. Entonces, ahí hay varias opciones. Entonces, ustedes miran cuáles son esas opciones y, por favor, las señalan. Ese es todo el formulario del día de hoy. Cada pregunta se va autoevaluando, es decir, que a la vez que usted termine el formulario y lo envíe, el cuestionario quedará evaluado, ¿sí? Cada punto vale 10 puntos para un total de 100, ¿listo? Entonces ese es el cuestionario del día de hoy.